Saludos, buenas noches y bienvenidos una vez más al seminario de Antígona y Sócrates, desafío, lealtades, tragedia, polis, demos. Este, Estamos aquí para la séptima, si no me equivoco, reunión del seminario. Asuntos de rigor, excusamos a Jesús Manuel Hernández, que le surgió un compromiso, ¿verdad? Sabemos que estamos teniendo el seminario el miércoles 25 de octubre. Normalmente nos estuviéramos reuniendo los martes. Esta semana es una excepción y si lo acordamos sin problema al final de la reunión de hoy, pues tal vez la semana que viene también lo hacemos miércoles eh, por segunda ocasión, por motivo de para los que quieran y puedan, pues a ver si entonces hacemos la octava reunión del seminario. Vamos a estar por Zoom, pero para los que puedan y quieran, pues para ir a la Biblioteca General, la Biblioteca Nacional, en la calle Constitución, y al frente del Parque Luis Muñoz Rivera. Como no somos muchos, este, eh, los compañeros de la biblioteca creo que nos pueden prestar la sala de hostos, porque pues somos poquitos y podemos ahí tener la, esa octava reunión, que como decía más temprano, pues tal vez dependiendo cómo corra la cosa, pudiera ser la última, o no tuviera necesariamente que ser la última. Nada, nosotros hace ya 2 semanas que no nos reuníamos. Última excusa fue que la semana pasada tuve lo que yo pensaba que era una monga, resultó ser en efecto COVID. Y pues nada, estaba en el proceso de reponerme y entonces pues ya estamos debidamente eh, ya estamos libres del monstruo por lo pronto. Nada, pues vamos a retomar donde lo habíamos dejado. Nosotros estábamos discutiendo ya la apología de Sócrates de lleno. Y la última vez que nos reunimos, si no me equivoco, en términos de materia y contenido del texto, llegamos más o menos hasta ese tramo final en donde Sócrates está defendiendo de las acusaciones presentes que llevan los querellantes al juicio. A modo de repaso y refresher, Sócrates es llevado a juicio por querellas presentadas por Meleto, que vino acompañado de Licón y de Anito. Las querellas formales fueron las de que corrompía a la juventud y las de que creían dioses distintos a los dioses en los que se creía en la ciudad. Querellas que Sócrates no atiende en la primera parte de su defensa, sino que si hemos de creer la narrativa que plantea perdón, Platón en la Apología, Sócrates plantea que realmente lo que lo va a condenar, si algo, son unas viejas acusaciones en su contra que han sido el producto de décadas, ¿verdad? De muchos años, a través de los cuales se ha creado esta supuesta mala reputación eh, alrededor de la figura de Sócrates. Este, y que estas acusaciones que son creadas, perdón, estas acusaciones, digamos, estas acusaciones viejas, productos de la mala reputación que se ha buscado a través de los años Sócrates, Platón las plantea como que, pues, que Sócrates lo que hacía era estudiar todas las cosas en el cielo y en el subsuelo, y de que, ay Dios mío, y de que enseñaba y de que tenía estudiantes y enseñaba a hacer del argumento más débil, lucir como el argumento, o lucir como el argumento más fuerte. Habíamos dicho, y es algo a lo que vamos a volver hoy, por motivos distintos a los por los cuales lo mencionamos la primera vez, habíamos dicho que esas acusaciones viejas, esa mala reputación de Sócrates, como las plantea, hacen alusión a dos cosas. Por un lado, esa acusación vieja de que a los efectos de que Sócrates enseña todo lo que está en el cielo y en el subsuelo, aluden a Sócrates como siendo un discípulo directo de Anaxágoras.
Y ahí, entre otras cosas, el motivo de querer hacer esa asociación es pues porque Anaxágoras era un filósofo, uno de los llamados filósofos presocráticos, que por mucho, aunque al final tiene algunos entienden que tuvo un desarrollo que despunta a lo que eventualmente conoceríamos como el idealismo y la filosofía, el grueso de su pensamiento inicial es un pensamiento que asociamos con el materialismo, este, y con el estudio sensorial de las cosas, natural de las cosas, y eso en términos, digamos, morales y religiosos, pues lo llevó a que lo asociaran con el ateísmo. Al no poder, pues, digamos, poder comprobar la existencia de Dios o lo que fuese. O sea que, bueno, eso. Entonces, por otro lado, la acusación vieja a los efectos de que Sócrates, uno, enseña, dos, tiene discípulos, o sea, enseña y por lo tanto tiene discípulos, y tres, que lo que enseña es hacer el argumento más débil, lucir como o ser como el argumento más fuerte, es querer decir por parte de Platón de que Sócrates supuestamente pues era asociado supuestamente equivocadamente con los sofistas. Este, y los sofistas pues teniendo cierta mala reputación, eh, pero particularmente más en unos sectores acomodados que en otros. Pero bueno, nada, bueno, eso. La última vez que nos vimos repasamos, ¿verdad? Lo que plantea Sócrates al respecto de esas viejas acusaciones, se gana esa reputación, y que por una búsqueda producida por una inquietud o curiosidad de que esta persona fue a preguntar a la pitonisa en el oráculo de Delfos que quién era la persona más sabia en la ciudad, y supuestamente se había dicho que a los efectos que no había nadie más sabio que Sócrates en la ciudad. Sócrates supuestamente pues incurre en esta mala reputación porque se pone a poner a prueba a los llamados, a los que se entendían como expertos en las distintas materias políticas, religiosas, artesanales, vocacionales y demás. Y pues a través de su supuesta búsqueda, esta búsqueda de conocimiento, eh, encuentra, ¿verdad? Utilizando el método que con Sócrates asociamos con la dialéctica, pero pudiera ser conocida también primeramente por la erística, es decir, el método de diálogo en el cual se plantean tesis o hipótesis y antítesis y se van depurando hasta la búsqueda, hasta tratar de lograr conseguir alguna pieza estable de conocimiento, si fuera posible. Pero queda demostrado supuestamente de que los llamados expertos no saben. Perdón. No saben lo que se creen que es lo que creen que saben. O bueno, o punto, o no, en algunos casos no saben, en otros no saben lo que creen saber, y en otros saben algo, pero no creen, no saben eh, tanto como piensa que saben, ¿no? Pero en última instancia, esta búsqueda se hacía público, eran diálogos que Sócrates llevaba a cabo en el mercado, en la plaza pública, en las calles, en casa de los vecinos, en casa del que estuviera dispuesto a convidarlo, a darle un buen vinito, estuviera dispuesto a escucharlo, ¿no? Es decir, pues, y que eso pues fue ganándole, dice Sócrates, enemigos. Pero insiste en que el, o sea, que supuestamente él no tiene nada que ver con Anaxágoras, insiste en que él no tiene discípulos y que él puede comprobar, claro, si discípulos es ser sofista, ¿verdad? Pues eso es lo otro. Volvemos al asunto de si tú aceptas la premisa de Sócrates, pues caes un poco en la trampa, porque a Sócrates se le dice que enseña, que tiene discípulos, que ese proceso corrompe, pero tan pronto Sócrates establece, homologa ser educador con ser sofista,
Y si tú aceptas esa premisa, esa homologación, pues si ser educador es ser sofista, pues ser educador como los sofistas, pues se parte de la premisa de que tú cobras por tus servicios como hacían los sofistas. Pero si ese es el caso, aceptas esa premisa, pues puede quedar demostrado supuestamente de que Sócrates pues nunca tuvo discípulos porque nunca enseñó nada a cambio de alguna remuneración. Y nada, el punto es que disipa o se defiende de esas viejas acusaciones. eh, y entonces entran a las segundas acusaciones, las formales, las que se presentan. En el caso de las de eh, que hay confundir la segunda de las acusaciones, perdonen, pero nada. En el caso de las acusaciones formales, la de que creen dioses distintos a los dioses de la ciudad, eh, la desmantela, tan pronto lleva supuestamente a Meleto a revisar la formulación del cargo, a que no es una acusación de que creen dioses distintos a los de la ciudad, sino de que supuestamente es ateo. Tan pronto se acepta esa premisa, Sócrates demuestra de que todos han sido testigos de que él cree en démones, y él cree en démones, que son criaturas, hijas de dioses y seres humanos inmortales, pues por lo tanto tiene que creer en dioses, así pues queda desmontada esa acusación. La segunda acusación, la de que corrompa la juventud, ahí entra en esta dinámica de o sea, cómo es posible que Sócrates fuera el único que corrompiera a la juventud, mientras que todos los demás le hacen bien, que si eso fuera cierto, cómo es posible que nadie le ha caído arriba antes, o cómo es posible que era sabiendo de que alguien que él pudiera sufrir un daño en su contra por corromper a la otra gente, pues es posible que él hiciera eso a conciencia y de que si por lo tanto o no lo hacía, o si lo hacía supuestamente, pero lo hacía inconscientemente, ¿no? Y que si ese era el caso, lo que correspondía no era llevarlo a juicio, sino era sacarlo aparte, llamarle la atención, tratar de corregirlo y que pues hay que dar a la cosa. Y no tanto llevarlo a juicio. Y se defiende y tal más cual. Luego, y ahí es que más o menos, si no me equivoco, y recuerdo bien, ahí es donde más o menos quedó la narrativa hasta donde lo dejamos en la última reunión. Entre ese momento que Sócrates, con sus aciertos y problemas, se defiende tanto de las viejas acusaciones como de las acusaciones actuales. Ahí digamos que Sócrates presenta algunos de sus planteamientos más canónicos en términos de sugerencias de comportamiento ético, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, o sea, ahí que Sócrates dice cosas como las siguientes. Te equivocas, amigo, si piensas que un hombre que esté en disposición de ser de alguna ayuda, por pequeña que sea, debe considerar el riesgo de vivir o de morir, en lugar de fijarse únicamente a la hora de actuar en si lleva a cabo obras justas o injustas, y si sus actos son los de un hombre honrado o de un hombre mezquino. Eh, Ahí es donde plantea que la divinidad lo ha llevado o lo ha ordenado a que viva filosofando y sometiendo examen a sí mismo como a los demás. Ahí es donde plantea que en claro desafío a lo que está ocurriendo allí, de que él no cesaría ¿verdad? Por esa orden divina, pero después sabemos que es un poco a conveniencia, pero eh, que no estaría dispuesto a violentar ese supuesto mandato divino de filosofar, ni tan siquiera a sabiendas de que corre riesgo pues, de perder la vida. Eh, Ahí es donde, por ejemplo, dice, no ando por ahí haciendo otra cosa que convencer a jóvenes y a viejos de que no os cuidéis de vuestra persona y de vuestra riqueza antes y con más ahínco que del perfeccionamiento de vuestra alma.
diciendo que de la riqueza no deriva la virtud, sino que de la virtud deriva la riqueza y todas las otras cosas que para el hombre, tanto en el ámbito público como en el privado, constituyen un bien. Eh, y de hecho, y da ejemplos de cómo, y da ejemplos, dos ejemplos concretos de, de cómo él no ha temido perder la vida en el proceso de abogar por lo que él, por, por vivir actuando justamente, entre paréntesis, aún a sabiendas de que no sabe que es la justicia en sí mismo. Y es el ejemplo de dos encargos públicos que tiene. Uno de ellos, como parte del cuerpo que le toca juzgar a un grupo de generales, de 10 generales que estuvieron a cargo del liderato de una campaña militar de la batalla de las Arginusas durante la época del Peloponeso, que aunque el saldo de la batalla fue una victoria para Atenas, eh, hubo un montón de muertos atenienses, que murieron ahogados recuerdo, realmente no sé todo el contexto, pero murieron y se sobreentendía que los generales no, en virtud de regresar lo más pronto a la ciudad, no tomaron los cuidados necesarios para recuperar a esta gente y los tiraron a pérdida y murieron. En ese contexto se forman facciones y según la narrativa, según el cuento, la mayoría de la gente que estaba presenciando el juicio querían que se juzgaran en bloque a estos 10 generales. El uso y costumbre era que se supone que se viera cada caso, el juicio de cada general por individual, no en bloque. Pero que supuestamente la presión fue tanta del demos allí reunido que estaba todas las personas que les tocaba, estaban encargadas de pasar juicio, pues, todas por temor presumiblemente estuvieron de acuerdo en juzgarlos en bloque, no así Sócrates. Eh, y pues por X o Y, pues no perdió ¿verdad? No, o sea, no le costó la vida, pero pues, supuestamente pues, puso la vida en riesgo. Eso fue dentro del contexto de la democracia, pero no es cualquier contexto de la democracia, es el contexto de una democracia que ya está bastante stretched a sus límites por el peso, por un lado, del conflicto interno de facciones de la élite y por otro lado, y también a la misma vez por el conflicto bélico con Esparta. Y la segunda ocasión en donde él corre riesgo es cuando ya dentro del contexto de el régimen de los 30 tiranos, que es montado con el respaldo de Esparta luego de la derrota ateniense en la guerra del Peloponeso, le asigna a un grupo de personas, entre ellas a Sócrates, a buscar a una figura política para que sea llevada a juicio y presumiblemente para que fuera asesinada. Y Sócrates sencillamente ignora el mandato y dice Sócrates, en como lo cuenta en la apología de que le escribe Platón, que nada, él ignoró el mandato del gobierno de los 30 tiranos y cogió para su casa, ¿no? Y que él entiende que le pudo haber costado la vida si no fuera porque poco tiempo después, las fuerzas democráticas retoman la ciudad y, y matan a los 30 tiranos y restituyen el ordenamiento democrático y tal. En ese contexto, o sea, voy a decir, voy a añadir subtexto a lo que ya he dicho. O sea, muchas de esas indicaciones éticas de Sócrates que se dan entre su defensa de las acusaciones viejas y nuevas y la primera votación
son indicaciones que están montadas sobre la crítica directa de los valores y el modo de vida del ciudadano promedio. O sea, este asunto de no ocuparse de hacer riqueza, pero ojo, o sea, la traducción aquí, leerla en abstracto puede ser problemática, porque no es preocuparse por la riqueza en términos de no es preocuparse por poder económico, sino es por preocuparse por estar inmiscuido in money making matters. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no es una crítica a la riqueza en sí misma, sino al estar inmiscuido en, pues, en trabajo, en consumiendo tu tiempo en búsqueda de generar ingresos, que no es lo mismo porque lo que está implícito, perdón, implícito no, lo que está implicado en esa segunda forma de decirlo es una crítica particularmente a aquellos que habían logrado poder y standing social, económico y político, ya no basado en la tenencia de tierra, sino a través de actividad mercantil, eh, este, de distintos tipos. Este, o sea shopkeepers, sean pequeños artesanos, sean comerciantes, pequeños comerciantes, transportistas, sean, o sea, formas de buscar la riqueza que implicaran que te tomaran tiempo, esfuerzo, a la persona que genere ese ingreso, esa riqueza. ¿Por qué insisto sobre esto? Porque cuando Sócrates está haciendo esta crítica de que no deben importarse ni por riqueza, ni que parte de eso, no, uno debe pensar que Sócrates está criticando la riqueza en sí por una especie de voto de pobreza o algo por el estilo, sino que Sócrates está haciendo eco de un prejuicio latifundista, un prejuicio terrateniente, que veía con desprecio el que el rico ocupara su tiempo, perdiera tiempo de ocio que pudiera estar usando para cosas más excelsas, anímicas, morales, de espíritu, lo que sea, whatever, cosas exquisitas, que perdiera tiempo de ocio trabajando. ¿Verdad? Pequeño paréntesis, recuerden en, en la ética de Aristóteles, es la ética o en la metafísica, no recuerdo, pero igual creo que en la ética de Aristóteles hay un pasaje en donde Aristóteles plantea que para tú dedicarte a la filosofía como corresponde, como Dios manda, tú necesitas por lo menos dedicarle 5 horas del día a la filosofía, a la contemplación. Pero ¿quién tiene 5 horas del día para dedicarse a la filosofía? ¿Quién tiene ese tiempo de ocio? Pues aquellos que uno, son bien ricos, pero cuya riqueza no depende del esfuerzo directo en trabajo. O sea, que estoy apuntando a que aquí hay, y porque lo había históricamente en el momento, y eso se ve, digo, se recrudece con la guerra del Peloponeso, pero existe desde previo a la reforma de Solón y de Clístenes y toda esa gente, y precede a la guerra contra los persas, se recrudece un poco durante el conflicto con los persas y está presente en todo el siglo V.
Y Manuel, evidentemente, en las leyes antiguas de las polis griegas, habían ciudades donde si alguien había estado en la parte mercantil del agora, no podía ir a una asamblea. exacto, Si pues, tocabas dinero, estabas sucio. exactamente, exactamente. Que es eco de esto mismo que estoy diciendo. Pero que a lo que voy es que, porque esto va a cobrar, o sea, cobra relevancia para entender esa parte, cuestión ética de Sócrates, pero cobra relevancia para entender el juicio en general, porque lo que estoy tratando de, o sea, para decirlo de una manera mucho más directa y más llana, la verdad es que para mí todas las determinaciones que planteo son importantes, pero lo que estoy tratando de decir es que no se vea como que Sócrates está reaccionando en contra de la riqueza como si fuera una cuestión, una especie de humanismo particular que rechaza todo lo que, porque no es eso. Sócrates te está haciendo eco de un prejuicio de una fracción de clase en contra de otra. Este, de otra fracción de clase de la cual él mismo viene. Porque, aunque todo esto es shaky, hay shaky grounds cuando uno habla de la biografía y de la historia en este contexto, pero según distintos accounts, asociamos a Sócrates con haber vivido una vida de pobreza, pero hay algunos accounts que apuntan a que no, que Sócrates, o sea, no vino de una familia gran terrateniente, pero vino de una familia económicamente ascendente, artesanal, y que contó con determinados ingresos y que incluso hay accounts que plantean que Sócrates, por gran parte de su vida, de la primera parte de su vida adulta, que Sócrates fue también un artesano y que de hecho supuestamente fue el que escultor de varias piezas prominentes en la ciudad, o sea que eso está ahí. Este, ¿Y por qué lo planteo? Porque entre otras cosas, porque pues la gente que está escuchando esto es antipático y claro, va a caer bien en aquellos que comparten el prejuicio o que comparten ese pensamiento, pero cae pesado ante todos los demás que no. O sea, que esa ética socrática en abstracto, pues la gente, o sea, y me incluyo, es decir, o sea, tú lees eso en abstracto y tú dices, pues, hermano, suena, o sea, suena noble, por lo menos, no tienes que identificarte con ella, pero puede sonar noble, puede sonar consecuente, puede sonar de convicción, de 20 cosas, pero en el contexto, Sócrates está haciendo alusiones bien concretas a conflictos sociales, políticos, económicos del momento. Este, y pues quería eh, añadir eso. Estoy cerrando aquí algo que está sonando. Este, y viene la primera votación. Y la primera votación, pues 280 personas votan a favor de la culpabilidad de Sócrates, 220 personas votan por su no culpabilidad. Un marco estrecho con que 30 personas cambiaron de opinión, Sócrates sale por la puerta ancha. Eh, ahí, perdonen, ajá, hasta ahí estamos bien. Hay otra cosa que hace Sócrates que también es antipático y también tiene que ver con este conflicto interno en la misma democracia ateniense. Eh, y yo aludo a ello en el artículo que yo escribí repasando estas cosas, estos viejos debates sobre el juicio de Sócrates. Eh, Me refiero a la oración fúnebre de Pericles, luego de las primeras pérdidas heavy de Atenas en la guerra. Eh, y es este asunto de Sócrates, Sócrates dice, no dice exactamente que la vida política o que participar en la política es participar necesariamente en la vida, en una vida de injusticia, pero sí dice que actuar en el campo, en la política o en los asuntos públicos es siempre estar ante la permanente posibilidad de tener que verse obligado a cometer una injusticia.
que aunque, ¿verdad? Que aunque no es decir que la política es injusta en sí misma, pero, pero estaba básicamente diciendo que o sea, se puede leer como que Sócrates está aludiendo a la política y el bregar con asuntos públicos como casi una equivalencia a la injusticia. Un pequeño paréntesis de comparación histórica, es un poco como lo plantea Maquiavelo en ese capítulo 15 del Príncipe, de Maquiavelo, del Príncipe, que en ese capítulo 15, que es fundamental, bien cortito, pero fundamental, eh, cuando Maquiavelo te dice, el príncipe no puede ser siempre bueno porque actúa entre tantos que no lo son, o no lo son necesariamente. De ahí que tenga, y cito textualmente a Maquiavelo, que tenga que aprender a ser no bueno. ¿Y por qué digo que lo estoy citando textualmente? Porque Maquiavelo en ese contexto se toma la molestia de no decir que el príncipe tiene que aprender a ser malo, que es el antónimo uno, no es el único, es uno de los posibles antónimos de bueno. Si fuéramos a ubicar bueno como una categoría moral. Pero no, Maquiavelo se toma la molestia de no decir eso y de decir una expresión más incómoda, pero más veraz para lo que él quiere decir, que es que tiene que aprender a ser no bueno y añade, y ser no bueno solo y justo cuando sea necesario. Que es lo que yo, un poco cuando yo discuto ese texto, cuando lo discuto, que es que Maquiavelo no está diciendo o no está sugiriendo tampoco que el gobernante tiene que ser cruel, que tiene que ser mezquino, que tiene que ser un maestro en fingimiento, que tiene que usar la fuerza, perdón, que tiene que faltar a la fe prometida, que tiene que hacer 20 cosas que sugieren en distintos capítulos. Maquiavelo no está diciendo que el gobernante debe hacer eso. Maquiavelo está diciendo que siendo realista y dado que no hay tal cosa como una esencia de la naturaleza humana, es decir, que el ser humano no es esencialmente ni bueno, ni malo, ni egoísta, ni espléndido, ni ecuménico, sino que el ser humano es mudable, pues dado que los seres humanos pueden ser de fiar como no pueden ser de fiar, pues el gobernante no es que tenga que ser X o Y, que puede ser visto como negativo, sino que tiene que aprender a ser no bueno, no para que sea no bueno, sino para que sea no bueno cuando sea necesario, en virtud de la seguridad de su poder y del Estado. ¿Y por qué es importante que diga aprender a ser no bueno y no decir que es malo? Es porque Maquiavelo está en cierne, porque no lo puede decir, porque no cuenta con el vocabulario para eso todavía. Lo que sí va a poder decir 4 siglos más tarde Max Weber en el 1919, porque Maquiavelo está diciendo que en política bueno y malo no significa lo mismo de lo que correspondería a bueno y malo en el registro moral, porque la política es un campo de acción relativamente independiente o autónomo que cuenta con sus propias dinámicas, normas y reglas. Bueno, nada, cierro pequeño paréntesis de Maquiavelo. Vuelvo a Sócrates. Pues Sócrates no está diciendo que la política es necesariamente mala, pero que actuar en la política es siempre abrirte a la posibilidad de tener que incurrir en lo que tú pudieras visualizar como una injusticia. Y claro, en el caso de Sócrates, lo que tú pudieras entender lo que es una injusticia en clave moral. Y eso es una afrenta, decir eso es una afrenta a lo que para muchos ciudadanos, particularmente aquellos que son particularmente partidarios de la democracia, es una afrenta, ¿verdad? Entonces ahí sí es que quería citar de, de la oración fúnebre de Pericles. O sea, porque lo que quiero decir es un poco que la oración fúnebre de Pericles que le pone en su boca Tucídides,
en la guerra del Peloponeso, pues es representativo o puede ser representativo del ánimo de la cultura esta, de aquellos que son partidarios de la democracia. Ok, pues, perdón. Ok, dice así la oración fúnebre, dice, voy a citar un poquito más atrás. Dice, dice este servidor, para fortalecer el planteamiento de Finley, uno podría descartar de entrada las motivaciones, uno podría descartar de entrada las motivaciones políticas, no solo tomando en cuenta la amnistía del 403, sino que incluso podría sostenerse con la vida y testimonio del mismo Sócrates. De hecho, según los distintos testimonios y fuentes disponibles, Sócrates nunca procuró participar de la vida política pública. Él mismo lo dice en la Apología. Procuraba sencillamente buscar una vida dirigida por la virtud, la justicia y la práctica de la filosofía, dialogando con el que estuviera dispuesto a hablarle. Sócrates era un idiota, no es un insulto gratuito, según Coromines en su bla 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 bla. La palabra idiota viene de la palabra idiote del griego antiguo, que entre otras cosas se usaba para referirse a un hombre privado particular. Además, como señala Josiah Over, la cultura política ateniense contraponía la figura de los idiotai o personas ordinarias y privadas a la de los politeumenoi o políticos. En este sentido, Sócrates era un idiota confeso al punto de que lo usa como elemento en su defensa. Y esto dentro de una cultura, que es a lo que voy al punto, y esto dentro de una cultura en donde la preocupación por los asuntos políticos y públicos era una muestra de nobleza y orgullo. A estos efectos conviene recordar las palabras de Pericles sobre la Atenas democrática en su oración fúnebre luego de las primeras vidas atenienses perdidas en la guerra del Peloponeso. Y cito, esto es Pericles, aquí cada individuo está interesado no solo en sus propios asuntos, sino también en los asuntos del Estado. Incluso aquellos que están más preocupados con sus propios asuntos están extremadamente bien informados sobre la política en general. Esta es una peculiaridad nuestra. Nosotros no decimos que un hombre que no toma interés alguno por la política es un hombre que solo se preocupa por lo suyo. Decimos sin más que no tiene nada que buscar aquí. O sea, es decir, que Sócrates no tiene nada, o sea, según este juicio, pues Sócrates no tiene nada que buscar, ¿no? En la teoría democrática, en la medida en que supuestamente no toma interés alguno por la política. Eh, a lo que yo comento, o sea, aunque Sócrates en la Apología se plantea a sí mismo como el mejor regalo de los dioses a la ciudad, y aunque en el Critón muestra su fidelidad a la ciudad y a sus leyes al negarse a escapar mientras esperaba la ejecución de su condena, queda muy mal visto si lo atenemos a la descripción que hace el gran Pericles sobre los atenienses. Al contrario, si uno fuese a usar como medida las prescripciones de Pericles, Sócrates luce casi como el antiateniense. Este desprecio socrático por la singularidad de la experiencia democrática ateniense, atada a su permanencia en la ciudad bajo el gobierno de los 30 tiranos, tenía que haber estado presente en su juicio. De ahí que cobra importancia el que uno de los que apoyó a Meleto para que llevara a cabo el caso era Nito, un reconocido líder político y patriota. Que pues, volvemos. O sea, esto es, o sea, Sócrates es como si estuviera, es un slap in the face, es como si Sócrates estuviera escupiendo en la cara. Porque, volvemos, esto es en el 399, o sea, esto es 4 años después de restituida la paz y restituida la democracia en Atenas. Y Sócrates está pues, abiertamente despreciando valores fundamentales. Uno, bueno, por un lado, despreciando, como decía ahorita,
el modus vivendi, la forma de vida, el modo de vida, la cultura, en términos antropológicos, de una fracción fuerte de la élite económica y que además está bien activa en los asuntos políticos públicos, y por otro lado, pues despreciando la cuestión pues, política de la ciudad. Este, y entonces en esa segunda parte del juicio, que Sócrates ya se sabe, o sea, puede leerse como que Sócrates ya se sabe que está, vamos, esto es algo que podríamos sacarle cuerda, pero pienso tal vez que sacaría más cuerda la semana que viene, pero es el asunto, es insistir sobre el asunto de la supuesta conciencia que tiene Sócrates de que está muerto, de que está condenado a muerte. Pero que, o sea, pensando en comparación con la cuestión de Antígona y qué sé yo, pero, pero viendo el caso del juicio, pues Sócrates sabiéndose que ya está, pues, que encontramos culpable, que no hay de otra. Sócrates tenía distintos, o sea, tenía distintas vías para proceder, ¿no? Eh, y una de ellas tal vez hubiese sido señalar una amonestación o un castigo justo, o sea, justo no, nada, un castigo, algo que sirviera de retribución por los daños por los cuales la habían encontrado culpable. Este, y particularmente dado lo que pudiera haber parecido como un exceso por parte de los querellantes, que inmediatamente lo que piden es la cabeza de Sócrates como castigo. Pero si hemos de creer la apología que le escribe Platón, Sócrates lo que hace es ya totalmente, o sea, dejando de lado todo tipo de cortesías, todo tipo de pretensiones, todo tipo de hipocresía, si hemos de creerle a Platón. Y lo que hace es nuevamente insultar al demos allí reunido por lotería como jurado. Porque lo que plantea Sócrates es que mi castigo, ¿cuál es? Un premio. El castigo que yo sugiero es que ustedes me den una pensión de por vida y me mantengan y me manden a vivir allá en donde mandan a los vencedores en las Olimpiadas. O sea, es decir, el castigo de Sócrates es un premio, ¿no? Si yo soy el mejor regalo que le ha dado, el obsequio más preciado que le ha dado los dioses a la ciudad, pues ¿qué me merezco yo? Pues ser pues, una pensión vitalicia y mantenido en el lugar más exquisito, comiendo las exquisitas más grandes. Pues, ¿qué esperan? O sea, es decir, porque uno lo que puede argumentar es que se pueden hacer distintos argumentos, pero si dejamos de lado por el momento las consideraciones de contexto político, la cuestión de la democracia, el conflicto de clase interno, toda esa vuelta, dentro de cómo lo cuenta Platón, pues tú puedes entender, eh, no justificar, pero porque no es el punto, pero tú puedes entender, estés de acuerdo o no con la decisión final, pero tú puedes entender por qué esta gente termina votando porque lo maten. Porque es un tipo que en la primera parte del juicio tiene ciertos cuidados, pero aún así, en la primera parte del juicio, defendiéndose, rompe con el proceder típico del juicio, ponen entredicho los valores de gran parte de la gente allí presente, ponen entredicho los valores políticos de la ciudad. De paso insulta a dos o tres, habla pestes de dos o tres figuras o grupos de figuras que son asociados con la grandeza de un periodo particular de la democracia bajo el generalato de Pericles. Y aún así, si hemos de creer, ¿verdad? La cuestión de la votación, pues, y aún así casi sale por la puerta ancha, con que 30 personas hubiesen cambiado de opinión. Pero ya en la segunda parte del juicio, pues tú tienes una figura que es completamente desafiante. O sea, es
dejando tal vez los tonos depresivos de lado, es como un momento es como el momento full antigonizante de Sócrates. Es decir, es el desafío completo, desnudo, in your face, transparente. Es decir, pensando en Antígona frente a Creonte, pues es el momento donde Sócrates ya, o sea, completamente, ya no tengo que, o sea, puedo dejar de lado todo tipo de cortesía y tontería. Eh, y, y lo dice. E incluso va más allá y cuando empieza a razonar con el público, la audiencia, sí, la audiencia, los jueces, discrimina, dice, le voy a decir dos cosas. Primero, a los que votaron en mi contra, a los que me condenaron. Y termina vaticinando que ustedes se creen que conmigo se van a salvar de tener a gente que los cuestione, que los interrogue, que los critique, que los pongan en entredicho los supuestos saberes que ustedes poseen, sus valores, su modo de vida, bla, bla, bla. Mientras que y añade, ¿verdad? Cito de memoria, parafraseo de memoria, porque no recuerdo el cito textual, pero mientras que a todo este tiempo yo he estado reteniendo a un grupo de jóvenes a que salgan a la calle y los cuestionen y los fustiguen como yo hacía. Bueno, pues es verdad que Sócrates supuestamente nunca cobraba como los sofistas, pero ¿qué está haciendo Sócrates? Está admitiendo lo que la gente ya sabía. O sea, si Sócrates está diciendo que hay un montón de chamacos jóvenes que están dispuestos a hacer lo que él hacía, esos son los discípulos de Sócrates, los seguidores de Sócrates. Y Sócrates, claro, Sócrates dice, supuestamente ustedes no saben que esa gente estaba, o sea, ustedes no se habían dado por enterado, que esa gente estaba ahí presente, loco por caerles arriba, sino es porque yo los he aguantado. Pues embuste, la gente lo sabía. Y por eso te llevaron a juicio. Y por eso, a pesar de que estaban determinadas condiciones para que muchos potenciales enemigos de la democracia, tú no te salvaste. Porque la gente estaba, parece que bien consciente de tus malas influencias de distintos tipos. O sea, que les vaticina un mal a la gente que votó en contra de él en la primera votación. Y después diserta a los que él llama los de espíritu o alma filosófica, que es los que votaron por su inocencia. Pues él ahí sí termina disertando de que no se preocupen, la cuestión de la muerte, que sí, o es un eterno descanso y por lo tanto pues fantástico, o si no, como dicen otros cuentos de camino, es que me voy a encontrar con grandes figuras del pasado y poder entrar a grandes conversaciones con ellos y por lo tanto también es algo positivo. Entran en todo ese tipo de dinámica. Pero la arrogancia, el desafío de Sócrates es tal que tú notas después, obviamente, la obvia hipocresía. Después que Sócrates plantea como sugerencia que lo que quiere es una pensión vitalicia, que sea alabado y mantenido de por vida, lo que le quedaba de vida. Y después de criticar aún más a la gente allí reunida, pues termina diciendo, bueno, pues los cuates míos dicen que me pueden prestar tantas minas de plata y pues si el pana este puede juntar 15 aquel 30 pues yo sugiero la suma de esos dos 45 minas, pues ese es el castigo que yo puedo, o sea, la cantidad que yo puedo pagar como castigo. Y pues ahí va la segunda votación, que pues el dato me río porque pues nada, lo que sabemos, 80 personas, 80 ciudadanos con pueblanos de Sócrates, 80 personas que votaron en la primera ocasión por su no culpabilidad, terminan votando a favor de la pena de muerte. Y volvemos, dejando de lado un poquito nada más, las consideraciones de contexto histórico, social, político, económico. La narrativa que nos da, o sea, si fuéramos a hacer una interpretación solamente, completamente inmanente del texto, sin salirnos del texto, pues la narrativa misma, creo yo, se presta para tú entender por qué eso ocurre.
¿Alguna observación o comentario hasta ahí? Fíjate, la línea que tú traes era, yo tengo aquí los apuntes que yo hice cuando acabé la apología, y eran esa línea de que lo más ofensivo que tenía que ser para ese público, ¿verdad? Si fuera un guión exacto de lo que pasó, o una minuta exacta de lo que pasó, es que más que una apología, él se está yendo con una denuncia, porque él está denunciando primero la capacidad del mismo público para razonar, la esencia moral de la institución que lo está juzgando, el, la justicia de la democracia en el sentido que él dice, hay unos que son jueces y hay otros, pues, ustedes están descartados. Está cuestionando los principios normativos y está cuestionando la virtud de la vida pública, y especialmente cuando él da ejemplos de él en la Falange, los episodios heroicos según, ¿verdad?, la polis guerrera en la cual él vivía, y después dicen, no es que no puedo hacerlo, es que no me interesa vivir bajo las reglas de ustedes. Entonces, si él puede demostrar en los diálogos socráticos que ni los políticos, ni los poetas, ni los artesanos pueden tener sabiduría a nivel individual, ¿cómo entonces la asamblea en colectivo puede ejercer una sabiduría en colectivo contra él? Y es esencialmente dicen, ustedes se creen que ustedes son la asamblea, no, ustedes son un grupo de no sabios juzgando a alguien que se proclama siendo sabio, ¿verdad? Y hay hasta un elemento de rebeldía moral en que la excelencia que le está proclamando va en total contraste con esa excelencia, el arete de los caballeros, bueno, no son caballeros, diría más como gentlemen, de la excelencia ateniense, que ustedes no trabajan, ustedes se rompen las manos practicando hacer guerra y cayéndole a cantazo a sus esclavos. Y yo no quiero participar de esa función. Yo me voy a dedicar a demostrar que ustedes no saben nada. Y esa denuncia, en el momento preciso de que él piensa que lo van a matar, pues yo creo que es lo que empata con, con la actitud de Antígona en Sófocles. Sí, yo antes de... Voy a dejar, perdón, voy a dejar de lado esa última parte de Antígona, pero porque tengo que pensarla, de verdad. Pero lo anterior que estabas comentando, y aquí habría que ver cuánto de esto es, y esto es un debate abierto, y creo yo, que es un debate abierto, porque yo dudo que hayan llegado a planteamientos concluyentes, pero esto entiendo que es un debate abierto todavía de cuánto, perdón, déjame, estoy en random. Hay un rift al que tú señalas y que está planteado en la apología entre el conocimiento o la sabiduría o la filosofía y el pueblo, por un lado. O sea, la filosofía y el conocimiento, pero entendido no solamente como una cuestión racional, sino como una cuestión también de valor moral, por un lado, y el pueblo por otro. Lo que tú comentabas, pues la asamblea, si es una asamblea en virtud de que está reunida, pero una asamblea normal, ¿no? Es decir, de imbéciles, qué sé yo, gente que no sabe, o gente que está movida por pasiones y por afectos y por valores que no son los correctos. Por lo tanto, la filosofía, la moralidad, como yo la entiendo, lo que fuese, va por un lado, el demo va por el otro. Lo que no, no sabemos exactamente, a ciencia cierta, cuánto de eso es una representación de un cambio que sufre Sócrates, el ser humano que existió. En el momento, En el momento, o cuánto es una proyección de Platón en cómo representa a Sócrates en los diálogos. ¿Por qué digo eso?
porque hay algunos que... yo puse esta Yo personalmente favorezco la segunda, porque si la apología es la más cercana al evento y se va desarrollando los siguientes diálogos, y uno ve entonces y los siguientes diálogos, hasta cierto punto, tú lo ves como un refinamiento, está refinando ese discurso en la apología, el punto es, ¿verdad? Que en la República está hablando de reyes filósofos y esa vaina, o sea, no está refinando el buche de sangre que representa esta primera instancia. Totalmente de acuerdo. En el libro 5 de la República de Platón, según algunas de las traducciones, se lee que entre otras cosas están buscando cómo, estoy citando, una traducción, no del griego antiguo. Están tratando de, entre otras cosas, están tratando de quote, unquote, conciliar filosofía y multitud, filosofía y demos. Claro, tú puedes conciliar eso de distintas maneras. Protagoras te diría, en clave más democrática, no es que, es que el conocimiento agregado del conjunto es superior al conocimiento particular de los sabiondos, y en una democracia se parte de la premisa de que el conocimiento, de que todo el mundo en algún grado participa del conocimiento y que no es una cuestión cualitativa, es una cuestión de grados y que bla, 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 bla. O está la manera platónica o socrática platónica de la república, que como tú concilias filosofía y multitud, tú pones los filósofos a gobernar a la multitud. Que se puede leer en un sentido más amplio de esa manera, que es decir, ¿qué es lo que le corresponde a la multitud? Y aquí el principio, ¿verdad? Recordemos qué es lo que es la justicia en la república. La justicia no es otra cosa que a nivel del Estado, que la implementación del principio de la especialización, que es que cada grupo social haga solo estrictamente lo que le corresponde. Y por lo tanto, los laborers estrictamente le corresponde trabajar en lo suyo, pero en términos de mando, ¿qué es lo que les corresponde? Obedecer a los magistrados. O sea, esta es la forma de decirlo, pero hay una forma bien directa que responde a toda la apología y encaja con lo que estoy diciendo perfectamente. Que claro, una de las muchas maneras, no es la única y no es la única correcta, pero una de las muchas maneras en que correctamente se puede leer la República es, entre otras cosas, del libro 2 al libro 10 de la República, es una de las respuestas que le da Platón a la tragedia socrática. Porque Platón aprende muchas cosas de Sócrates, pero hay una lección de vida que aprendió claramente, que es que el filósofo no puede descuidar, o sea, que es lo que le pasa a Sócrates según esta lección que toma Platón. El filósofo puede pensar que la multitud es una bestia, o sea, en términos de imbéciles, pero no por ello puede ignorarla del todo o vivir como si ella no existiera. ¿Por qué? Porque terminas como Sócrates, terminas muerto, porque la multitud te va a acabar. Pues por lo tanto, pues, ¿qué es la república? La república es el estado ideal según el cual, a partir del principio de especialización, los que gobiernan, o como es que dice Platón, o educamos en filosofía a los reyes o hacemos a los filósofos reyes. Exacto. Es decir, el estado ideal para Platón es uno en donde no solamente Sócrates no tendría que morir, sino que alguien como Sócrates gobernaría. Pero claro, ahí está una media paradoja porque a eso solo Sócrates gobernaría. Digo, Sócrates no solamente no moriría, sino que gobernaría, pero si hemos de creerle a Sócrates, Sócrates no quisiera gobernar porque no está en esa. Pero es una respuesta, puede leerse como una respuesta directa totalmente a la apología. Pero ¿por qué digo la cuestión de... Es que hay algunos que argumentan, y tengo en mente un libro que recién releí y lo referencié en uno de los últimos posts del perfil de Facebook del centro, que es un libro del 1900, la edición que yo tengo es de 1960, pero es previa, es más viejito que eso. Este, es de dos personas, pero el autor principal es Thomas Winspear, si no me equivoco, y se llama Who Was Socrates, el libro. Es un libro de 90 páginas. De hecho, si yo tuviera otro tipo de trabajo en el cual tuviera el tiempo de ocio adecuado, es un librito que yo estoy seguro que tiene sus limitaciones
porque está fechado, el libro tiene que tener como 80 años de existencia, pero el argumento de fondo creo que yo es importante que se tenga en cuenta y valdría la pena, creo que valdría la pena traducirlo al español. Pero bueno, eso es otro punto. El punto es que el libro te dice, el libro te hace el argumento de cómo el juicio de Sócrates, a Sócrates lo matan por claras motivaciones políticas, pero, pero para llegar a eso, te traza según fuentes que han sido cuestionadas, pero pues, porque hay distintas fuentes, el tipo te va construyendo de cómo Sócrates, el Sócrates histórico de carne y hueso, vino, según algunas fuentes, de una familia no rica, rica, pero no en la pobreza como algunas veces se pinta, sino una familia pequeña artesana, que se va abriendo paso en términos económicos, que tiene acceso a ciertos recursos, no que son pobretones ni nada por el estilo, que el mismo Sócrates tiene una temporada de su vida joven adulta, en el cual incluso practica y es artesano y es escultor y toda la vaina, pero que en términos intelectuales es un Sócrates que por mucho tiempo se codea con ese círculo de gente intelectual que rodeaba a Pericles, que incluía gente como Sófocles, que incluía gente como Anaxágora, que incluía gente como Protágora, y ese Sócrates en donde la filosofía es más callejera en el sentido de que es esta búsqueda a través del diálogo concreto entre las partes que nunca llega a mayor conclusión, que todavía está preocupado por la investigación de las cosas naturales, ¿verdad? Ahí está la asociación con Anaxágora, de buscar causas materiales para las cosas materiales. Así que es un Sócrates que todavía, en términos de clase económica, está asociado a un sector ascendente, pero que no es el sector acomodado clásico, terrateniente, pero es ese sector ascendente económico que provee gran parte del liderato más progresista de la democracia en su apogeo y que acude al demos, digamos, a los trabajadores libres y otros sectores en su balance de fuerza contra la vieja oligarquía. Parece Sócrates filosóficamente, según este recuento, esta interpretación, filosóficamente está mucho más cercano a la democracia, está mucho más cercano al materialismo, al sensualismo, al naturalismo de la época. Y, y no es hasta, según esta narrativa, hasta su encuentro con Pitágoras y los pitagóricos y el encantamiento de la matemática formal pura, no meramente la matemática en función de la aplicación concreta, que Sócrates da una especie de giro y entonces, que es un giro parecido al que también da, no parecido, un giro análogo a lo que da Anaxágora, porque Anaxágora, a todo esto lo hemos visto como el pensador más materialista, pero el mismo Anaxágora es el que va a plantear la existencia de esta especie de ojo racional metafísico que llamaba el nous, y a través del cual pasaban esta lluvia de estrellas, una locura, ¿no? Pero no, o sea, una locura, no. Todos los planteamientos que van conducentes a lo que en filosofía vamos a llamar idealismo. Y que, pero que nada, que supuestamente Sócrates va dando ese giro y que la medida que va dando ese giro, pues también va cambiando de asociaciones. Entonces, en vez de ser Sócrates, que está más asociado a shopkeepers, a artesanos, a pequeños transportistas, comerciantes, asociado a figuras filosóficas y políticas que uno relacionada con la democracia, es que tú vas viendo estos diálogos en donde Platón lo representa, o aquí el banquete es paradigmático tal vez, donde lo representa como Sócrates que se deja agasajar por esta juventud, hijos de grandes oligarcas, que le ofrecen banquetes, le ofrecen buenos vinos, están discutiendo, pero en el aposento, acostados, medio borrachos, Sócrates en el para citar a Don Omar, y yo mirándote y tú mirándome con el y toda la vuelta, y está, pero es un Sócrates que realmente, que tú lo ves como asociado a otra clase social, mucho más acomodada, pero que también tiene un cambio correspondiente en términos filosóficos, que es esta cuestión más etérea, más abstracta. Pero entonces, claro,
ahí este autor vuelve a aterrizarlo con la cuestión, pero pues claro, al Sócrates que estamos viendo en ese juicio es un Sócrates que es el que ya claramente se le asocia con Critón, con Critias, que es la cabecilla del gobierno del tirano, con Alcibíades, que era un carrerista y un oportunista político, pero que le falta el respeto a la ciudad, digo, termina traicionándola, pero que antes de la gran traición termina, le falta el respeto y malogra varias operaciones durante la guerra del Peloponeso de Atenas, y que ese es el Sócrates que están juzgando. Es un Sócrates que está claramente, según esta interpretación, claramente identificada, una figura claramente identificada con los sectores más antidemocráticos de la ciudad. Razón por la cual entonces, pues punto, no esto soy yo hablando ya, es como esa especie de último justiciamiento, porque se declaró una amnistía que no se puede llevar a juicio por motivaciones políticas, razón por la cual pues, usan como subterfugio estas otras acusaciones en clave moral, pero en el fondo siendo un claro justiciamiento político, porque este tipo le estamos dando, digo, esto puede ser una forma de verlo, le estamos dando un break para que pida perdón o se congracie de la manera que tenga que hacerlo con la ciudad. Pero en esta pero a lo que voy, creo que lo que quiero tratar de decir, volviendo a ese autor que está diciendo, era que eso que a veces se interpreta como esa manifestación de Sócrates, el paradigma de la convicción del pensamiento independiente, libre, crítico, que no es tal. Que al estar haciendo eso, se está haciendo eco de claros valores oligárquicos, enemigos de la democracia. Y que por lo tanto, Bueno, hacer parte de todo eso no es esa celebración de la libertad del pensamiento, sino que también es de todo este tipo de cosas. yo lo ataba a Antígona en Sófocles porque en el último momento yo veo a ambos haciendo denuncias sin proyecto hasta cierto punto. Porque yo creo que también hay que tomar en consideración Platón, o sea, los dos pensadores de los cuales sacamos a el Sócrates, ¿verdad? Está Platón y está Jenofonte. Y hasta cierto punto pues, pienso que se menosprecia lo que claramente fue el efecto traumático para ellos de lo que haya pasado con Sócrates de verdad. Platón cada vez se convierte más reaccionario en su visión filosófica en términos políticos y Jenofonte se fue a tratar de conquistar el imperio persa con un rey espartano, ¿verdad? Eh, y, y su hijo era de los 30 y todo ese revuelo. Así que algo pasa en ese evento en lo humano que les tuvo que haber afectado a ellos. Y yo creo que quizás las ideas políticas que se le adjudican a Sócrates, en realidad, y no hay manera de comprobarlo, pero mi teoría es que en realidad es una reacción muy humana a que alguien a quien ellos querían mucho se lo limpiaron en un juicio que ellos pensaban que no era justo. Pero en el caso de Sócrates, en la apología como tal, que no veo un proyecto político en su denuncia, es denuncia por denunciar, o denunciar la imperfección de lo que está enfrentando sin proponer algo más perfecto, ahí es que yo lo ato a esa figura trágica de Antígona al final. Sí, 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 entiendo. Ahí, haciéndome eco de esta interpretación que estaba comentando, yo te diría que, claro, no hay un proyecto político propositivo, pero si fuéramos a darle valor a ese asunto de que se está haciendo eco de valores oligárquicos, estaría siendo más que conservador, en un sentido literal, etimológico de la palabra, estaría siendo pues, reaccionario. Porque, Exacto, y así es que yo lo veo. sí, porque, porque poner en entredicho esto que está poniendo en entredicho, lo que no está dicho, pero de alguna manera está presente, es pues cuál es la alternativa. Como no dice que si hay una alternativa futura, pues, ¿cuál es la alternativa? Pues el rescate, presumiblemente, lo que existía antes, ¿no? Lo que ha sido desplazado por esto nuevo. Y tomarte en consideración, tú, o sea,
no importa cuán no oligárquico fuera Sócrates, si él estuvo en una falange, él no es trabajador. O sea, él no es de la clase mercantil. O sea, el entrenamiento que eso requiere implica que tú no estabas preocupado con ciertas cosas todos los días. Si tú te tienes que aprender a ponerte una armadura de 80 libras, agarrar un sable y agarrar también ¿cómo se dice? Una lanza de cierta manera con el escudo. Tú tuviste que haber pasado tiempo entrenando y tú no puedes tener ese entrenamiento si no tenías algún tipo de comodidad. Así que yo no creo que decir que Sócrates era un hombre del pueblo de justo, porque el guerrero del pueblo lo enviaban a los barcos, donde lo tenían que hacer es remar y ya. No Sí, era, no tenía ese trasfondo. sí, de acuerdo. Ahora, y añado este otro elemento, este, a favor de la democracia ateniense que se restituye luego de los 30 es que, o sea, queda claro que Platón es el enemigo de la democracia, pero Platón en los fragmentos que quedan de la famosa séptima carta, Ajá. Platón explícitamente comenta sobre lo ecuánime y comedida que habían sido las autoridades de la ciudad de la democracia restituida en las medidas que había tomado este, para todos aquellos que habían sido partícipes de alguna manera eh, en contra del sistema democrático. O sea, que el mismo Platón está dándole vítores, no vítores, es exagerado. Le está dando su Sí, le está debido. dando los propers por Exacto. esta gente no vino a revanchista, a querer comerse los nenes crudos. Digo, se limpiaron a los 30 tiranos, pero eso fue en el proceso de la reconquista, Eso fue un golpe. O sea, eso la, es lo que eso va a es parte hacer. del golpe, pero que el mismo Platón hace esa justicia, que hace esos comentarios. Y ellos no tenían cárceles. O sea, por eso es que había pena de muerte para tantas cosas, porque no tenían cárceles. O sea, no tenía. O eso, te botaban de la ciudad, Te decían, tú brega ya, tú sabes, es lo que hay. Sí. Este, Te exiliaban o te mataban, una de las dos. y claro, pues por otro lado está, y quizás también eso, por ahí podemos retomarlo para la reunión próxima, repasar esas últimas partes de la apología si fuera necesario, y entonces tal vez plantear algunos asuntos del Critón, porque si el Critón pretende ser, o sea, cómo todas las partes que yo insinué que planteé de las motivaciones políticas, cómo entonces compaginar lo que pone Platón en boca de Sócrates en el Critón, donde, donde a su manera hay un reconocimiento de la tolerancia y de la amplitud del régimen democrático ateniense que le tocó vivir a Sócrates. Entonces por ahí lo cogemos y entonces voy a hacer una búsqueda en Google. Tienen que haber un montón de cosas, pero no las conozco. Voy a hacer una búsqueda en Google de algún texto corto que compare explícitamente Sócrates con Antígona. Tiene que haber cosas, obviamente. Pero claro, que sea de una fuente fidedigna, confiable y lo comparto para que no, nada, para Food for Thought, para nosotros. Entonces, la reunión próxima, nada, retomar esa parte final de la apología, bregar con un asunto del Critón, el que pueda o quiera, pues sugiero que lean el Critón, y me incluyo, porque yo no lo he releído todavía durante este año, digamos. Así que lo releo, e invito al que pueda o al que quiera que lo haga. Entonces, pues hablamos de eso, Sócrates, y entonces tratar de explotar esa conexión o comparación entre Sócrates y Antígona. Entonces, antes de cerrar la grabación, pues decir que si ustedes no tienen inconveniente, vayan o no vayan a la biblioteca. Si no tienen inconvenientes, pues tengamos la reunión un miércoles más, en vez de martes, como hoy, miércoles a las 7, insistiendo pues nuevamente en, en que los que puedan y quieran vayan a la Biblioteca Nacional, en la Avenida Constitución, en la parte de abajo, frente al Parque Luis Muñoz,